Hola, bienvenidos al día 2 de la serie de Vampyr. A ver, ¿qué nos depara hoy? Estaremos jugando a Vampyr hasta las 7. Y a las 7 cambiaré al Warzone porque hoy se empieza el evento de Halloween. Y han puesto zombies en el Battle Royale y eso no hay que perdérselo. Hola Gabri, que te veo por aquí por el chat. Bienvenido. Vale, nivel 8, ya mejoramos a personajes, solo nos quedan 80 puntos de experiencia. Tenemos una misión de persona, de ciudadano ahí abajo, y la misión principal a 15 metros. Qué cerquita está ahí abajo. Vale. Habla con la benefactora del hospital. Averigua quién espía a Thelma. Pues a lo mejor vamos antes a averiguar quién espía a Thelma. Porque la pobrecita lleva esperando desde ayer. Bueno, aunque ahora sabe que la estamos ayudando. Esto está por aquí. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Sabe que nosotros nos morimos. I'm just Mr. Chadana. Bueno, tiro por muerta. And humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. No suena muy convincente. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. El miedo lo dan los vivos, no los muertos. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself.
How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Uf. You were missing, and she was looking for you. Para los que os perdisteis el primer capítulo, Very relieved. su hermana murió en sus manos. Fue la primera víctima cuando nos convirtieron en vampiro. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Demasiado bueno para ser verdad. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Vale, otro que vende cositas. Este vende productos químicos y el otro más cacharrería y tal. Nos puede venir bien en algún momento para fabricar alguna cosa o para mejorarnos. Vale, encantado de conocerlo. La ciudad necesita su ayuda. Cada vida salvada por una atención sanitaria de calidad es una estocada en el corazón de la epidemia. Qué simbólico para ser un juego de vampiros. Los voluntarios pueden determinar la posibilidad de éxito o fracaso. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might... It's locked, all right. Lo estoy viendo cómo habla ahí. Con alguien. ¿Con quién habla? Ojo, ojo, ojo. Good evening, Dr. Reed. Such... Necesitamos una pista para poder sacárselo. Goodbye, Mr. Chidana. Mira, opio.
cannot enter. Pero seguro que podemos acceder desde dentro. Tengo que ver cómo se sale hasta ahí. Vale, estábamos buscando al espía o la espía de la chica. Y está en toda esta esquina. Vale, ¿alguna ventana? Por ahí arriba. Esa podría ser que lo tuviese visible. Vamos a entrar en esta casa. Si se puede. Que tiene pinta de que sí. Ojo que nos marca hacia abajo. Como si estuviese debajo de esto. ¿Habrá alguna forma de acceder? Carteles para alistarse a las filas de la Primera Guerra Mundial. Mira, por aquí se entra. Vale, no parece que haya nadie. Mira, sí. Necesitamos sangre. Y de estas voy a cogerle la sangre. No puedo cogerle la sangre. No menos. Pues por cada golpe de estos coge un poco de sangre. Vale, yo no aturdo. Con el cuchillo no aturdo, pero por cada golpe le cojo un poquito. Ojo, ojo. Vale. Los humanos son fáciles. Averiguemos. Mira, sí que lo han estado vigilando. Actividad vampírica hospital, vigilar, investigar. Hace 3 días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de un vampiro hembra en el hospital Pembroke, East End, Londres. Lo único que sabemos es su nombre de pila, Thelma. Nuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa relativa a la susodicha chupasangre y en el supuesto comunicároslo de inmediato. Nosotros decidiremos cómo proceder. Muy bien, a ver qué nos dice. Los agentes Prywan sospechan de que Thelma es un vampiro de verdad. Vale. Escondite bajo la alfombra. Muy bien. No sé si romper estas cajas o no, porque no creo que salga nada de... Vale, tenemos poderes. A ver, que mira, a ver, para refrescarme la memoria, qué cositas podemos hacer. Vale, autofagia, lanza sanguinaria, el escudo y el desgarrón. Muy bien. Y eso es lo que voy a ir subiendo. Sí. Terminantes, renovación, vale. Y algún suero también podríamos ponernos. Esto hay que mejorarlo. Vale. Y estoy pensando que el orden de estos dos lo vamos a cambiar.
Sí, porque así lo aturdimos. No sé por qué me deja poner 2 y en realidad solo gasta 1, el primero. Pero si lo aturdimos le podemos morder, que la absorción de sangre es mucho mayor y además le hacemos más daño con la mordedura, con esto que nos hemos activado. Mira, más pasivos aquí que podemos activar, vale. Poco a poco vamos subiendo. A ver la investigación de la chica esta. Encuentra el puesto de mando local, a ver dónde nos lleva eso. Ahora. Está por aquí. Ah, no, está aquí. Sí. Vale, pues voy un momento al hospital, hablo con la benefactora y nos vamos a hacer esa misión secundaria. Hospital completo. Habrá que ir dando el alta a algún paciente. It's locked, all right. Never could keep anything from her. Pero este sí que puede entrar. Good evening, sir. Doctor. Solo puedo entrar cuando entra la madre. Claro, ahí estará la dificultad si eres malo. Y con esto no hemos hablado. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. Se notaba la forma de hablar. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Le dejo que me ayuden. No me fío, ¿eh? Si me quieren gatusar. Le digo que yo le ayudaré a él. Sí, It's mejor. always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. El fin justifica los medios, ¿eh? A saber lo que hace. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Un experimento de resiliencia. Esa Do you need palabra help with anything me gusta, in particular? aunque es muy dura. Yes, maybe.
I'm waiting for a batch of products I ordered for my Resiliencia es la personal capacidad que research. tiene el ser My humano supplier de seems to have vanished. Do you want me to superar play the errand una boy for you? muerte Oh, no, Dr. traumática o trágica But de un if ser you querido o went alguien personally to conocido. his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Otra investigación que se nos abrirá. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Ya está, ¿no? Oh, mira. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Bueno. Goodbye, Dr. Strickland. Mucho gusto, Dr. Strickland, pero nos vamos. Tenemos cosas que hacer. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. Es también la benefactora del hospital. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter.
So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Sí, la creo. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten? Even if it were the case, and I highly doubt it, What are your expectations? Please be precise. as the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing... As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Es buena persona. Violence has a Buen vampiro en tendency este to caso. spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Mierda. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Confía en mí. Vale. ¿Dónde hay que ir? ¿Pide que vaya al hospital? ¿Otra vez dentro? Quiere que suba. You are going to reveal all your secrets to me. Even the dirtiest thoughts in your heart. My blood and soul. They belong to you now. The life No, 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 es abajo. ¿Dónde está? Está dentro.
cuenta. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. Ya nos está contando cositas. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Vale. Tengo que encontrar a las The tres patients and enfermeras. staff might know something. I'll start my investigation with them. La verdad es que he hablado ya con todos. Si tengo que volver a repetir las conversaciones. Mira, voy a hablar con... No, con este no. A ver, sí. Con este. Que es el que viene con nosotros. I feel better already. Can I go soon? No me van a decir Goodbye, mucho Mr. más. Hampton. We'll talk again later. Codeína, rica. A ver. Una sí que está aquí fuera y las otras están arriba. No, están todas abajo. Sí. Bueno, me ha parecido que había una aquí arriba. A ver, enfermeras. Señoritas, ¿dónde están? $46 metros, 32 metros. Que la encuentre entre toda esta gente. Ethan Hawkins.
Gwyneth Branagh. Tenemos la primera. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Vale, todo esto ya lo tenemos más que repasado. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Vale. A por las otras dos. Entonces la otra sí que estará arriba. Y esta está abajo. A la enfermera Pippa Hawkins. Aquí la tenemos. Otra ahí. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. También lo tenemos todo bien preguntado. A ver, ¿qué What nos can you cuenta? tell me about the strange... Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Cómo se pica, ¿no? To her, Doctor. She's full of fanciful tales. Esto esconde algo. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me? Let me get... Parece que luego Goodbye, Nurse tendremos que volver a hablar con ella. I wish I could be sick again. Bueno, es para abajo. Un segundo. Tartrato ferroso. Más 2. Vale, encuentra a la doctora Dorothy Crane. Has dicho que está fuera del hospital, igual está en la morgue. Vamos corriendo. Pulsa letras para activar tus sentidos, para escuchar escondidas. Si un ciudadano actúa de forma sospechosa, su corazón desprenderá un brillo muy característico. Si observas al ciudadano, podrás desbloquear una interacción especial. Busca Dorothy Crane. Interesante. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking Yo me las como. Can't stand them since the war, sir. Can't De stand paso le them all. cogemos la sangre a Don't la be rata. ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. This is a dangerous part of town. We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is
Nervous and quite fragile since we came back from the war. Where Ojo que was your podría ser un friend the last vampiro. time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. O un Skull. So I couldn't go after him. Pues como sea un Skull, no te aseguro que te lo I have all devuelva the con vida. information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. A ver. Vamos en dirección contraria. ¿Qué quieres de ella? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Me está ayudando a la gente por su cuenta, pero... no me he quedado muy bien con la copla. A ver qué nos cuenta. Ah, y también tendremos que buscar al amiguito. Es un mafioso. Ah, lo que está haciendo es que le vende... Traficarán con pases para el hospital, como está lleno, para vendérselos, aunque tenga dinero suficiente. Vale. No puedo respirar, dicen por ahí abajo. Qué ruidos más extraños. Desconocido, eso puede ser el amigo del otro He's chaval. locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Mucha cosa por aquí guardada. Sangre. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Hola Gabri, buenas tardes. Creo que le están atacando, debería ir rápido. ¿Dónde están? Ciudadano en apuros. Cuidado, es posible que el ciudadano en apuros no sobreviva hasta la próxima noche. Voy a ver cómo está. ¿Dónde es eso? Ah, está aquí, no lo veía.
Sí, ahora tiene más acción, Gabri. La verdad es que empezó y era mucho palica. Pero bueno, sigue teniendo palica. Hay que ir haciendo investigaciones. Y son todas de hablar y tal. En cierto modo, salvando las distancias porque son géneros diferentes, me recuerda mucho al juego aquel de Rockstar de ir investigando. Creo que era en Los Ángeles. Mr. Thatcher, your Sí, friend L.A. Newton Noir. sent me to help you. Do you remember him? Hay que ver si te crees lo que te dicen o no, entonces le contestas una cosa diferente y tal. Está bien, las conversaciones están bien. I'm sure you'll feel better if you do. Pues one touch. Ciudadano rescatado. Rescata a un ciudadano, volverá a su distrito la noche siguiente. Muy bien. Sí, han mezclado varios géneros. Tiene su rollete RPG y tal. Hay que ir recogiendo cositas. El concepto de exploración te diría que es lo más pobre que tiene. Pero la acción y la investigación están muy bien. Vale, por aquí seguramente saldrá al exterior. Pero no quiero eso. Hay que investigar. Okay. Vale. Yo he venido por aquí. Garrote con púas. Ven aquí, Nico. Sí, tiene un árbol de habilidades. Mira, te lo enseño. No, aquí. Sí, mira. Cuando vas a dormir por la noche, te puedes ir subiendo todo esto. Vale, estas son las pasivas y aquí tienes activas. Y en las activas también puedes elegir varias. No están todas aquí. Es que desde aquí no, creo que no te lo puedo enseñar todo el árbol completo, solo lo que tengo desbloqueado. Hace más daño al morder, absorbe más sangre. Por ejemplo, mira, este ataque a distancia. Este es cercano. Ah, el de distancia es que tiene... Vale. Tiene cooldown para poder usarlo. No lo puedo tirar tantas veces como pensaba. Ah, no, que me he quitado el de distancia y me he puesto una barrera. Vale, por si me disparan y eso. Debería cambiarlo. Que creo que puedo cambiarlo rápido desde aquí. En vez de la barrera, el ataque a distancia. Ah, que lo tenía en R1. Pues prefiero los dos ataques arriba, abajo. Sí. Y esto para la barrera, que son defensivas. Defensivas arriba, abajo, ataque. A mí, yo creo que te gustaría. Es darle, ya te digo, es tener paciencia. Las primeras 2 horas muy de palique y tal, pero si te vas metiendo en la historia y vas investigando está bien. ¿Se puede ir por aquí? No, solo me deja asomarme. Hay que dar la vuelta. Vale, por aquí es de donde vengo, que no me he dejado ningún cofrecito ni nada. Y es girar por aquí a la izquierda.
Madre mía, qué daño hago ya. Luego hay distintos tipos de enemigos. Esos son los skulls. Te puedes comer las ratas para cogerles la sangre. La sangre puedes utilizarla para recuperar vida, con un poder que se llama autofagia. Te bebes la sangre y recuperas vida. Leo algunas cosas, no todo. Eso es muy largo. Además no es tan relevante para la historia. Si lo fuese lo leería. Son notas que vas cogiendo de coleccionables, recortes de periódico y tal. Mira, mira, mira. Un enemigo potente. What sort of creature is this? Vale, haces ataques largos. Ojo que me ha dado. No debería gastar tanta sangre porque ahora voy a necesitar un poco de vida. Debería haberme cambiado el arma, eso sí, porque esta no hace nada de daño. A ver. Voy a ponerme un arma a 2 manos. 110. Creo que esta es la mejor que tengo. Ojo, ojo, me mata. Recuperamos un poco de sangre. Como el arma que uso tiene un poco de aturdimiento, me permite de vez en cuando pegarle algún bocado. Si lo aturdo. Recupero un poco de estamina. Bien, bien, buena cosa de sangre. Démosle un poco de caña. ¡Epa! Ha utilizado su poder. No me puedo confiar ahora al final. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Vale, una nueva criatura. Sí, un boss. De vez en cuando sale alguna. La amarilla de estamina y la roja de sangre, que sería como el maná. Exacto, sí. Sí, 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 muy bien. Es exactamente así. Cupón de la enfermera Crane. Si estás enfermo y no tienes dinero, seas quien seas, vengas de donde vengas, ven a ver a Dorocea.
para recibir ayuda. No es ningún engaño, gratis. No hacemos preguntas. Busca la casa de Darius Petrescu y entrega este cupón. Estos son los de la mafia. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Nada bueno. ¿Ves? Eso sí que lo leo. Porque es relevante. Ojo, ojo, que me dejo la caja. Por cierto, hoy consigo ya el afiliado. Hoy a última hora he hecho los cálculos esta mañana. Y si todo va bien, y sigo como hasta ahora, esta noche tendré el afiliado. No había nada para ver por allí. Mira. Pues vaya. Creía que luego seguía. Ojo, un poco de sangre no vendría mal. A ver la rata esa. Grande, Gabriel. Muchísimas gracias, yo te aviso. De todas formas. Hay que aprovechar los juegos estos del Plus, tío, que son gratis. Y además este solamente tiene un par de años. Y la verdad es que le dieron buenas críticas. Es verdad que intenta apuntar un poco a todo. Y en algunas cosas flojea, pero es bastante digno el resultado. A ver qué nos dice la enfermera. Sí, eso... Yo me enteré también de que iban a sacar otra. Sí, van a sacar Vampyr 2, yo lo he escuchado también. Se puede jugar de dos formas. Importándote una mierda a los humanos y siendo un vampiro bastante chungo. O yendo... siendo bueno y tal. Por ejemplo, yo a los únicos que le chupo la sangre es a los monstruos, a la gente que me ataca. Pero intento dejar al margen a... Joder, qué hostias mete la barra esta. Intento dejar al margen a los ciudadanos. De ese modo, pues supongo que cambiará también el final del juego. Si has sido un vampiro bueno o un vampiro malo. A ver, estamos un poco lejos del hospital. Pon fin al chantaje de Lady Ashbury. Quiere que vaya a Whitechapel. Lo que ponía en la nota. Vale, pues de camino para allá vamos a pasar y vemos esta investigación. Porque viene de camino, sí. Vale. Los objetos que vas recogiendo también sirven para mejorarte las armas y crear otros objetos nuevos. Vale, un distrito nuevo. Ahí hay fiesta. Uf, nivel 18.
No le echo ni cosquillas. Tiene un poco también de Souls-like el juego este. Tranquilo que está controlado. Y a los skulls estos les tengo bien pillar los tiempos. ¡Mierda! Por hablar. 2 toques y me mata. No me había dado en todo el rato. Sí, eso es cierto. Tengo que mejorar la mordedura. Pero hasta que no duerma no puedo hacerlo. ¿Qué hago? ¿Me la juego otra vez? ¿Me enfrento a él? Ahora voy a ir con más distancia. ¿Dónde estamos? Ah, vale, por aquí. Uf, pero parecemos sin sangre. Ahora, guapetón. Encima ese grito creo que aturda. Vale, vale, no hay que confiarse. Va por él. A tope de sangre. Ojo que casi se nos lanza encima y nos jode la estrategia. Cómete esto. Y esto. Sobre el reclutamiento de nuevos miembros de Whitechapel, creo que he encontrado uno. Albi es más simple que el mecanismo de un botijo, pero es fuerte. Le pedí que me demostrase sus habilidades consiguiendo algunas sustancias del mercado negro. Realizó la entrega sin problemas. La próxima vez que nos veamos le diré que está admitido en los Good Boys y que debe reunirse con los jefes para recibir órdenes. Vale. Una nueva cuadrilla que me imagino habrá que desmantelar. Un reclutamiento prometedor. Vale, estamos cerca. Esta vez le he dado caña, Gabriel. Estamos cerca de investigación. De vampiro gastan sangre. Es como el maná. Ojo con estos que tienen nivel, ¿eh? Bueno, no quitan tanto, no hacen tanto daño.
Porque no me había disparado el cabrón. Pero si dispara sí que hace daño, sí. Dame sangre. Vale. Con esta sangre nos ponemos la vida que falta. A ver... Vale, está bien. Mientras recargas la ballesta me da tiempo a llegar hasta ti, cabrito. ¿Dónde estará? Ahora es un poco más adelante. ¿Me podré esconder en el arbusto? Hola. Ojo. Lo que me he dado cuenta es que mientras estás mordiéndolo a uno, los demás pasan de darte. Es como un momento de invulnerabilidad. Oh. Qué dos cuchilladas me ha metido el cabrón. Este fuera. Y de este me voy a alimentar un poquito. Y nos vamos a subir la vida. Qué cabrón. Ojo, que se me acaba la energía y yo digo, ¿por qué no le puedo dar? A tomar viento. Vale, roba los informes que conducen al hospital Pennenburg. A ver. Aquí estos no han soltado más. Así. Pero los informes estarán dentro. Arriba, dice. Vale, un recluta de nivel 17. A tomar viento otro. Vale. El informe. Estos son los que vigilaban a la señorita. La bestia es astuta. Finge ser una paciente mental. Lo que no saben es que realmente no es un vampiro. Tiene el síndrome de Collard y se cree que lo es de verdad. Ah, mira. Tenían pistas sobre el doctor Swansea, que es el director del hospital. Y ya les ha pasado datos de que puede que sea un nido de vampiros. Van a traer refuerzos, así que nos tenemos que preparar. Una estaca. 15 de aturdimiento.
¿Se viene boss? Pues posible. Posible porque tengo que ir a acabar la misión ahí abajo, ¿ves? 66 metros. Si te refieres a los que vendrán, seguramente que sí. La gran cacería. Otro coleccionable. Vale. Nada. Gente que caza vampiros. Y es una carta del fundador de los cazadores de vampiros. De la Guardia Penguin. Y seguramente ese tipo será el que venga y será el boss. Upa. Y ahí también habría la otra. Lo que no sé es para qué sirven los chelinos. Ah, para comprarles, es verdad, a los mercaderes que hay. A los que trapichean con cosas. Vale, ahora salgo de aquí y subo para arriba. No puedo salir por aquí. Por arriba sí. I can't believe I'm doing this. Al principio, cuando enciendes el juego, te dice ninguna rata ha sido herida durante la realización de este videojuego. Vale, y en esta cama podemos dormir y tengo mucha experiencia para subir de nivel. Vamos a fabricar y dormimos. Esta porra es muy buena, porque además aturde. Daño mejorado, aumenta el daño infligido o... Ah, vale, solo puedo una cosa u otra. Aturdimiento aumentado. Suma 3 puntos de aturdimiento al acertar un objetivo con un arma. Vamos a subirle el daño. Tratar de aturdir y aturde. Y luego a ver si podemos subirle a nivel 3. Estaba a tope de sangre, no me faltaba nada más, pero he visto una X y he apretado. He apretado por acto reflejo. Pobres ratas. Es que nadie va a pensar en las ratas. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate. Esto es lo que hablábamos antes. Y para esto necesito 300. Bien, pues puede ser una de las cosas que haga. Aumenta tu capacidad de sangre. También vendría bien. Bolsa de cartucho. Aumenta el número de balas que puedes llevar. Ahora puedes llevar 3 sueros. Vale, esto de momento, como no lo estoy usando, no lo voy a subir. Velo sombrío. Cambiar. Utilizas tu energía para desaparecer entre las sombras y volverte invisible para la mayoría de los enemigos. Si te mueves en este estado, consumirás más energía. Saldrás de las sombras al atacar o esquivar un golpe, o bien si se agota tu energía. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Este podría venir bien. Pero de momento voy a subir las pasivas, que las pasivas sin hacer nada ahí están. Capacidad de sangre. Capacidad de mordedura. Y quizás suba otra vez la mordedura. Para que hagamos daño. ¿Tuviste 3 ratas de mascota? Y eran buenas y listas. Yo ratas no he tenido hámsters. Pero sí, las ratas dicen que son muy listas. Vale, esto nos viene bien.
A full a mordedura, hacer daño con mordedura. Es que no siempre el arma que llevas tiene aturdimiento. Ahora sí, pero igual en el futuro nos lo quitamos y ya no nos conviene tanto. A ver. Podríamos subirle un poco la salud y un poco la habilidad física. También la energía se nos agota bastante a menudo. Y así ya nos dejamos el personaje un poco más elevado. Con un poco más de poder. Sí, sí, la verdad es que sí. La mordedura. Por eso hay 4 cosas que están relacionadas con la mordedura. 150 de daño y 10% de curar. De momento va muy bien. Luego la siguiente noche le subo otra cosa. Sí, solo puedes morderlo si lo aturdes. O si está de espalda o lo que sea. Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Eventos importantes del distrito. Cuanto más vidas arrebates, peor será el nivel de salud de un distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo de nivel crítico, se sumirá en el caos. Tú decides su destino. Vale, podría ayudar a este tipo y entonces al ayudarlo no, vale, ojo, que igual puedo consumirlo, pero no es lo que quiero hacer, no quiero consumir ciudadanos, porque sé que hay un logro que es no consumir nada de sangre de ningún ciudadano. Vale. A ver qué se cuentan por aquí. La misión está a 90 metros hacia la derecha. Ok. No tiene energía. ¡Hostia! ¡Hola, hostia! Joder, esto de que aturda es una pasada. Muere. Lo de que aturda el arma es una pasada. Me parece que aunque hagan más daño otras armas, me quedaría con esta. Tengo que ir en la otra dirección, pero quería asomarme aquí a ver qué había. ¿Qué es lo que estaban cubriendo esta gente? O sea, tengo que intentar evitar matar mucha gente, porque si no el distrito cae en el caos. Entonces, por ejemplo, estos dos sí, pero esos dos de ahí abajo, si los puedo evitar, los evito. ¿Que me vaya? ¿Estás seguro de lo que dices?
Joder. Ah, es verdad, con el joystick derecho puedo cambiar de objetivo. Además, mientras muerdo, se recuperan las teminas, que es una pasada. Coño, cae. Ojo que esos están molestando a alguien. Please open the door, sir. Podría ser una misión secundaria. Al final van a caer. Me cuesta aceptar 3 tipos. Did you hear me? Look at us! Ahora. Ojo, qué distancia tiene este. Vale, voy a subir y sigo con la misión. Uf, una bestia de estas de antes. Bestia grande. ¿Le doy caña o que venga? A 13 metros. ¿Qué es aquí? Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Caja grande de pastillas. Pues nada, traficar, ¿no?
Me imagino que luego habrán armas mejores y también aturdirán y harán otras cosas. La velocidad es un poco lenta de esta arma y gasta mucha energía. Si encontrase otra que aturdiese y que tuviese una velocidad un poco más rápida, me interesaría bastante. Mira, ya se estilaban las mascarillas en el 1900. Estaban atravesando la gripe española. ¡Oh, oh, oh! Oh. Ahí se estaban dando. Tú, no huyas. ¿Qué has hecho? What? Shooting a boy in the middle of the street. Sí, el original COVID-19, ya ves. Did you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? Funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. A ver. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could... I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Este se está transformando en Skull. Necesito más pistas para poder sacarle más información. Interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. El primer paso es admitirlo. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Elixir Swambro. Nada, pues fuera. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Not me. Are you all El right? chico está vivo. Bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know ¿No has usado el R2? Sí, sí que lo he usado. El R2 sí. Se monta un escudo circular. Ahora en la última pelea no, pero en la anterior sí. Ah, dices aquí, en la... Vale. Ah, vale, es que verás,
Cautivar lo que me hace es que me lo llevo por ahí a una esquina y lo muerdo. Entonces, como no quiero morder a ningún ciudadano de los que estoy investigando y tal, por lo del logro ese, no lo hago. Y luego, revisión médica, esto es para cuando está enfermo, si noto que tiene alguna enfermedad y eso. Que aquí igual sí que podría hacerlo. Mira, a ver, este chico tiene agotamiento. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Cierto, tío. Pues mira, esto sí que es una cosa que no estaba haciendo. Voy a ofrecerle el remedio. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Lo único es que mejorarlos mejora el estado mejora el estado del distrito, pero también sirve para que si absorbes su sangre, absorbas más poder, te dé más experiencia, pero yo eso no lo voy a hacer. Yo la experiencia la subo conforme voy pasándome misiones y voy haciendo investigaciones. Es más difícil así, pero supongo que la recompensa al final será mejor. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't Sí, ahora voy a hacerle la revisión médica al otro. Medication and drugs are a rare commodity in East London, so you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Tranquilo, que te acabo de curar. ¿Ves? Si me lo bebo este tío me daría 950 de experiencia. Y este sí, estaba para curar. Y bastante. Tiene migraña. De lo que no sé si tengo tratamiento contra la migraña. Vale. Está todo ya más que hablado. Muchas gracias, Gabriel, porque no me hubiese dado cuenta. ¿Dónde está el tipejo? Ahí detrás. Someday you'll understand. You've won. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Le decimos que se recomponga. Le damos la razón con que son métodos brutales. Si le decimos recompóngase, le estamos utilizando los mismos métodos que habían utilizado. Voy a decirle que no tienen por qué avergonzarse. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Ahora sí podemos curarla. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Ah, ves, no tengo el tratamiento para la migraña. Y ahora solo puedo negarle. I will see you later. A ver. Necesito tratamiento para la migraña. Habrá que hacer algunos tratamientos. Como he cogido bastantes elementos químicos, ahora cuando vuelva... Hostia, la mujer desentona un poquito aquí. Cuando vuelva al hospital, fabricaré. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you
interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh. Una matasanos. Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. A ver I'd qué like to tiene. see what kind of medicine you're selling. Ah, pues sí que es medicina de verdad. Gangs of ghouls. When science fails you, this elixir will give you faith again. Vale. The Swanborough cordial the answer to all your problems. No tosa en público. Prevenga la enfermedad. Escupir, estornudar o toser ayudan a propagar la gripe. Los fluidos nasales o guturales promueven el contagio. No tosa en público. Esos carteles estamos a punto de ponerlos por aquí también. Ahora es peor toser que tirarse un pedo. No me acuerdo dónde vi eso. What do you want? Leave me COVID-19. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical Ya ves, is the opposite. Y salió Well, I'm afraid en I'll el go to 2018. close this door right now. O sea que ahí no se sabía nada de... To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Bronquitis. ¿Cómo cruza? ¿Podré entrar por el otro lado? I cannot enter. I will return later. No puedo cruzar esto. Ahora.
Sí, 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 sí. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be Bueno, for no está Whitechapel. mal. Viajeros al tren y Carcassonne están muy guapos también. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Mira, la doctora esta ya está aquí. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some Buena machination anécdota. from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? La verdad es que están regalando buenos juegos, ¿eh? Tuvieron unas semanas muy, muy buenas y ahora de vez en cuando alguno está bastante bien. Me gustó mucho el... que no lo había jugado nunca. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, The Stanley Parable. Me encantó. ¿Lo has jugado el Stanley Parable? Esta es la mano derecha de la enfermera. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Pues tío, si el Stanley Parable lo agregaste a la biblioteca de ahí de Epic, míratelo por si lo tienes y en cuanto puedas te lo instalas porque no es un juego largo, es dedicarle un par de horas, 3 a lo sumo, y te vas a llevar una buena sorpresa. No te quiero decir ni de qué va para no spoilearte. Está guay. Solo te digo que te lo recomiendo. A ver... Vale. Vamos a ver con ellas. Tendría que girar por aquí. Sí. Vale, aquí hay una casa que la voy a descubrir. Si llego a saber que tiene que cargarme, entra. De Stanley Parable. Pero te lo pongo. Sí, sí, de Stanley Parable. Lo he buscado en internet por si acaso. Muy chulo, ¿eh? Un segundito. Voy al baño, vuelvo enseguida.
No lo tienes. Pues qué lástima. Si alguna vez te puedes hacer con él, hazte con él. Ya te digo, mira, como única cosa que te diría del argumento es que es un juego que todo aficionado a los videojuegos tiene que jugar. Porque tiene guiñitos y cosas que si eres aficionado a los videojuegos te gustará. Ya está, no te digo más. No busques nada en internet porque te vas a comer spoilers por un tubo. No sé ni dónde estoy ni por qué he entrado. He visto una puerta y me he metido. Seguro que esto es de una misión y me estoy adelantando. Uf, sí. Aquí hay sangre. Vale, esto es un escondite. Aquí igual puedo crear tratamientos. Mira, este tío que necesitaba... Lo de la cabeza, ¿no? Pero estos no los puedo crear todavía. Pero voy a crear de estos si puedo. Y así siempre llevo uno de cada por lo menos, por si me encuentra alguien. Vale, de estos ya vendrá. Mucho mejor el que tengo ya. Yo es un juego que a veces se lo pongo a mis amigos, cuando viene algún amigo a casa, se lo pongo solo para ver cómo reacciona. O sea, qué hace él dentro del juego, porque es un juego que te permite ver un poco de qué pie coge a cada uno. Vale, no voy a dormir porque no hace falta. A ver. Ojo que aquí tengo una cesta montada. Nivel 14. Oh, no. Hostia, me han chupado a mí la sangre. Otro, ¿qué tal? Me van a joder, ¿eh? No. Se me lanzan los cabrones. Están sedientos. Mira, tío, cada vez que lo intento... No he fabricado lo de migraña. He fabricado otras cosas, pero eso no. Es que hay que conseguir la receta para cada uno de los elixires. Muere.
Adicción por la sangre, nuevo coleccionable. Los vampiros beben sangre. Qué desvelación. A ver. Nada que no sepamos. ¿Sabes eso? No. Por aquí no puedo. Cofrecito. Y a la calle. A ver dónde hemos salido. Vale. Este refugio tiene una entrada por aquí y sales por el otro lado. Vale. Vamos a ir ahí arriba. Esto será la Capilla Blanca, que da nombre al sitio, al barrio. Y vamos a investigar los dos sitios. Estado del distrito grave. Ojo que me toca dar toda la vuelta otra vez. It's locked. Pues voy por arriba. Aunque tarde en cargar. Que además tengo de Play 5, tío. Y quitarme estos tiempos de carga. Vale, ya hemos vuelto a donde estábamos. Y por aquí se accede a donde tenemos que ir. Excuse me, sir.
I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. According to you, physicians are scarce in this part of town. Creo que no te van a contestar, Gabriel. Porque yo estoy mirando aquí en los usuarios que están en el chat y me sale tú solo. El resto se ve que está 50. Directamente entran y buscan. No tienen cuenta de Twitch. Pero no, bienvenidos son a todos, por supuesto. Poco hablador. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. Sí, yo cuando veo que entra alguien suelo mirar en el chat, los usuarios del chat, pero Goodbye, Mr. Peterson. no es el caso. O sea, no hay nadie que esté, o sea, no hay nadie que esté registrado en Twitch. Pues sí, que se animen a hacerse una cuenta. Ahí está dando la brasa. Encuentra a Clayton en la zona. ¿Será este chaval? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Igual, Gabriel, a partir de dentro de un rato. Porque acabo de consultar los logros y estoy, vamos, a un pelo de hacerlo. Me queda nada. Solo me queda uno de los hitos que piden. Y estoy a 0,01 de conseguirlo. Yo creo que durante esta hora es posible que lo consiga. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some Eso hay que empezar a emitir. Tú empiezas a emitir y entonces te metes en la página de creador y ahí empiezas a ver los logros. Y según los logros que vas consiguiendo, te van dando una serie de bonificaciones. Yo de momento he conseguido varios logros y ahora, por ejemplo, si tú quieres, si te apetece, podría hacerte usuario VIP y darte a lo mejor permisos de administración del chat y demás historias. Que ya no sé lo que le tengo que decir. Tendré que ganarme su confianza. Me imagino. Círculo social. Este y otro desconocido. Y si le digo lo que quiere oír. Claro, la culpa es de los inmigrantes. Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job than the lazy natives of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint.
Eso ya lo sabíamos. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame Sí que lo someone es, in Gabri. particular for your situation. Bastante. It's no secret. Sobre todo al principio. Luego ya cuando empiezas a saber qué número es cada cosa y tal, cambia. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this Tampoco es que sea muy part of town intuitivo, has al been a menos. bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Right then. Show me what... Vale, este vende utensilios y químicos también, lo vende todo. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. And let your guard down. Un segundo, que no... Está sano. No hace falta que lo cure. Soon the time will come when you will all be judged for Ya your está el sins. pastor con la monserga. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach more. Para mí también es un honor y mucha ilusión, Gabri, que seas tú. Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist. ¿Quieres que te haga VIP? De momento, si estás entrando, te hago VIP y así de paso también me dices qué pueden hacer los VIP y qué no. Y luego, si tengo que hacer más, ya lo tengo en cuenta. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale? Espérate, voy a comentar el PC. Nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. A ver... Ah, mira, te puedo poner funciones. G-Smoke. ¿Cómo se escribe exactamente? A ver... G-Smoke... 92. Madre mía, qué barbaridad de G-Smoke. Ay, pero muchísimos. Tienes competencia. VIP. Mira, como VIP. Puedes chatear sin que te afecte el modo lento, solo suscriptores o seguidores solo. Puedes chatear sin afectarte cualquier tipo de limitación y puedes poner links en el chat. Bueno, no es mucho, pero algo es. Ah, y te sale un iconito al lado. Te pongo bien. A ver. Guardar, a ver qué pasa. En principio te sale un diamante.
Mira, ya cumplo... Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ya está hecho. Sí, ahora tienes un diamante cuando escribes. Tienes la categoría VIP. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers. Se escuchan muy flojitos los vídeos de YouTube. Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about Pues le subiré el volumen. Es que aquí se lo bajo para que me escuchéis a mí. Y luego en el vídeo de YouTube me pasa que cuando los exporto, sí que le subo un poco de volumen para que se escuche, pero un poco más fuerte. Pero mi voz, como está más fuerte que el juego, si le doy mucha caña, cuando hablo yo, petardea. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Solo gameplay, o sea, yo hablo también, en los vídeos de YouTube. Lo que pasa es que en el vídeo de ayer de Vampyr, si lo dices por eso, la primera hora o por ahí no hablé nada. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers Sí, hasta que llegas tú exacto. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. La ciencia es nuestra única esperanza. Eso le va a sentar como un tiro. Pero ¿dónde ponemos los límites? Vivimos en el siglo XX, eso también le va a sentar como un tiro. Vamos a decirle esto, a ver qué tal. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. Savonarola of Whitechapel. Se lo ha dicho claro, debería habérselo dicho yo también, desde un principio. Go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Madre mía, el padre Tobias.
What do you mean Agüita con when ella. you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. Está vaticinando el COVID-19. Finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. I have heard enough. Goodbye. Vaya tipo. A ver este que me dice. ¿Será Clayton? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Hola, Josep. Bienvenido. Escucha, te interesa. No sé si te has enterado de la actualización de Warzone que van a poner ahora en esto, en el Warzone, o sea, a las 7. Lo digo porque yo estoy haciendo streaming del Vampyr, pero en 20 minutitos o así haré un pequeño corte, me pasaré al Warzone y para dar, o sea, que lo que quiero es verlo, porque eso tiene una pinta que no veas. Creo que no es actualización, simplemente lo van a activar, que con la última actualización ya se puso. Entonces no hay que descargar nada. Y es ahora, en media hora. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Vale, de lujo. ¿Van a estar aquí en el directo? Te aviso por aquí si quieres. Si Gabriel lo tuviese, podría jugar con nosotros. Amigo, vale. Pues bueno, cuando acabes yo estaré conectado, o sea que con que entres al juego ya me lanzas una invitación por ahí y así ya sé que estás conectado. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the Ya lo sé, vale. Y del Rainbow Six Siege.
Esto ya lo hemos hecho. También. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Otro que le da al Rocket. Yo en su día le pegué mucho, pero ya me cansé de jugarla. It's confidential. Speaking as a doctor, I'm sure you understand. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Buena biblioteca. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Hostia, pues sí, pásamelo porque se lo voy a hacer también a la mía. Aunque mi biblioteca está muy diseminada. Tengo físicos, tengo digitales, tengo Steam, tengo Epic, ¿qué más tengo? Uplay, ¿qué más era? No me acuerdo del otro. Origin, la digital de aquí, de la Play. Tengo bastante. Vale, pues esto ya nos he dicho todo lo que podía decir. Farewell. Hay que ir detrás ahora. ¿Por aquí? El buzón y la carta. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm. El Rocket es gratis ahora. Es un juego gratuito en Epic. No es que lo den, es que si entras te lo descargas directamente. Y dejaron Steam por temas de contrato. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Con un cupón para una revisión médica gratuita. Esto es el buzón. Tenemos la carta. ¿No es esto el buzón? Sí, ¿no?
The content of Darius' Este era el letter to his buzón. children could give me more leverage to enter. Yo sí juego al Fall Guys, de vez en cuando. Me pongo de los nervios. A mí, el único pero que le pongo al Fall Guys es que no es un juego que puedas ir mejorando por habilidad. Que tú digas, cada vez soy mejor. Bueno, sí, hay una pequeña curva de aprendizaje, ¿no? Pero una vez ya empiezas a dominarlo, depende tanto del azar y de los demás, de lo que hagan los demás, que y es tan incontrolable que sí, que entiendo que te pueda poner nervioso eso. I cannot enter. No se puede entrar por ahí. ¿Y por dónde lo entro? Si no puedo entrar por ahí, habrá que buscar una manera. It's locked. Se abre desde el otro lado. Y aquí no puedo subir. También es mala hostia. Aquí no puedo entrar. Vamos a darle la vuelta a esto. Jugar con gente es diferente, ¿eh? en el Fall Guys. Yo cuando juego así con varios amigos se me hace más divertido, porque muero, los veo, me puedo meter con ellos porque me lo hacen. Jugar solo sí que, no sé, no le veo tanto la gracia. Nivel 10. ¿Cómo has dicho, Gabriel? Espérate, ahora te leo. Un segundito. A ver si me va a matar el papanatas este. Joder. Me ha dejado tocado. Una pitillera. No podemos hablar de nivel 13, pero cuando juegas a un juego por niveles y llegues
al nivel 13. No podemos hablar ese día. ¿Cómo? Ah, lo dices por lo de las reglas del chat, ¿no? Ya. No me acordaba. Eso... A ver si alguno de los dos sabe de qué película lo he sacado. Ahí está el tipo. ¿Y tú, Gabriel? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Es una peli que tiene un toque de humor. Está basada en un libro. A mí me gustan mucho la peli y el libro. Tienen finales diferentes. Y los dos son buenos. Es de esos ejemplos que rompen la norma esa de que es mejor el libro que la peli, ¿no? Las dos cosas molan muchísimo. Y cada una a lo suyo. El Club de la Lucha. La primera regla del Club de la Lucha es que nadie habla del Club de la Lucha. Y luego la segunda regla del Club de la Lucha es que ningún miembro hablará nunca del Club de la Lucha. Y lo de bienvenida al nivel 13 es que el nombre mismo de este canal también viene de una peli. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Nivel 13 es una buena peli. Es del 99. Y es una peli que me gustó muchísimo. La vi en el cine en su día. Y en cierta manera me marcó mucho y tiene muchas referencias estilo Matrix. A mundos dentro de mundos y tal. Está muy guay. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Me parece muy bien, Gabriel, lo que me has dicho por el chat. Yo tenía, aparte de por la película, también es que el 13 era mi número en el colegio. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak... Sí, se llama nivel 13 a secas la peli. Es la planta del edificio, la número 13, donde tienen almacenados los servidores de un juego que han creado. Bueno, un juego, un simulador. Está muy bien. Aún hoy en día creo que sigue siendo muy buena película, que ha envejecido bien, ¿sabes? Como no tiraron mucho de efectos especiales, la peli se defiende bien, ha envejecido bien. Sí, buena serie también la de Almacén 13. Muy buena. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Me gustó mucho Almacén 13. Pero la cancelaron, ¿no? Me suena que la cancelasen con 1 o 2 temporadas o algo así. No he visto The Voice y creo que va a ser la siguiente que voy a ver. Estoy viendo ahora... ¿cómo se llama?
Raised by Wolves, de Ridley Scott, una serie de ciencia ficción muy buena. Me está molando bastante. Muy futurista. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come. Pues The Voice sí, me la recomiendan todos con los que hablo. La tengo que ver. Whitechapel, if she moves uptown. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smile. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged. Bueno, creo que hablamos con esto. Hago el corte. Y vuelvo en 10 minutitos con el Call of Duty. That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the Mute Florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the... Voy a hacer una cosita con Husab antes de cerrar. Lo mismo que he hecho contigo. No la abrí. Que Husab también se merece la categoría. A ver. Ahí está. Ya lo tienes, Husab. Te he hecho VIP. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Te que lo regalo. No, que va. Se lo doy a quien se lo merece. Ya se lo he preguntado. Sí, sí. Vamos a la misión. Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. I'm looking for Dorothy Crane. Dorothy Crane. Oh, I love the name. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Voy a hacer emoticonos. Bueno, los va a hacer mi novia, que ella sí que tiene idea de hacer ahí iconitos y tal. Cuando alcance el nivel de que en teoría ya lo tengo que haber alcanzado, de afiliado. A ver, esto ya está. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ahora ya hay que volver aquí. Vale, por aquí lo dejo.